Muy bien, hermanos, vamos a buscar la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 2. Ya hoy va a ser el último mensaje en este capítulo. Hemos estado nutriéndonos con alimento sólido, pero a la misma vez es un alimento eh, es fácil de digerir, lo podemos entender, lo podemos poner en práctica de una manera muy sencilla. Bueno, no es sencilla si no tienes el Espíritu Santo, pero si tienes el Espíritu de Dios, el Señor nos enseña la palabra y también nos enseña cómo obedecerla. Así que tenemos todo lo que nosotros necesitamos en el Señor. Él no nos ha dejado huérfanos, sino que nos ha dado todo lo que necesitamos. La semana pasada hablábamos acerca del amor horizontal. ¿Recuerdan? Hablábamos del amor horizontal y en este capítulo 2 mismo, unos versos adelante, en primera de Juan, vimos cómo el autor escribe a la iglesia como si le estuviera escribiendo a una familia. Habla y le dice: hijitos míos. Recuerden que Juan ya es un anciano de más de 80 años y para un anciano de 80 años todos los demás son como si fueran hijitos. Él los trata como hijitos, pero también menciona diferentes niveles o miembros de la familia, hijitos, menciona a jóvenes y menciona a padres. Para nosotros esto viene siendo como niveles de crecimiento, niveles de desarrollo. Los niñitos son aquellos recién nacidos que están dando sus primeros pasos, que están aprendiendo, conociendo. Los jóvenes son aquellos que ya se han nutrido, se están nutriendo de la palabra y están en ese proceso constante de crecimiento. Y los padres son aquellos que han llegado a la madurez espiritual y están ahora en una posición de multiplicarse. Ahora tienen hijos espirituales. Han crecido, pueden poner en práctica la palabra del Señor, han experimentado a Dios en su vida y ahora están multiplicándose en otros. Como hemos hablado muchas veces, el crecimiento espiritual es algo que todo cristiano saludable debe experimentar. Si usted es un cristiano saludable, usted debe experimentar crecimiento. ¿Qué diríamos nosotros de un joven de 18 años que actúe, que hable como un niño de 5 años? Si nosotros lo miramos y decimos, hay algo que no está funcionando bien, hay algo que no es normal. Todo el mundo se va a dar cuenta. Un joven de 18 años hablando como un niño de 5 años, no. Aunque desgraciadamente en nuestra sociedad estamos llenos de personas de 60 años y actúan y toman decisiones como teenagers, ¿verdad? Como jovencitos, por falta de madurez. Y nos damos cuenta de que hay algo que no estaba bien, hay algo que no funcionó bien, que no está trabajando bien. En la vida de los cristianos esto es algo similar. Se espera que un cristiano que conoce al Señor, que entrega su vida al Señor y vive para Dios, empieza en un proceso de santificación, en un proceso de crecimiento espiritual y es necesario ese crecimiento. Juan nos dice que en la medida que nosotros maduramos espiritualmente, crecemos en nuestra comunión con el Señor, nosotros podemos tener la capacidad de amar más a la manera como Cristo nos enseñó que debíamos amar. La semana pasada hablábamos precisamente de este contexto del amor. Pero hoy vamos a hablar de la necesidad de crecer espiritualmente, pero en el contexto de poder discernir la verdad de la mentira. Si usted es un niño pequeño, cualquiera que le diga algo, usted lo cree. Los niños no ponen en duda lo que usted le dice. Cuando usted le dice cualquier cosa, ellos lo creen. Ellos creen lo que usted le dice. ¿Mm? Y entonces nosotros, los adultos, nos damos cuenta enseguida. Eso no me suena a verdad. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento, porque hemos crecido, porque hemos madurado.
nosotros cuando nos quedamos estancados en nuestra vida espiritual y no crecemos, podemos fácilmente ser engañados por aquellos que se dicen ser cristianos y no lo son. Muchos de esos que se dicen ser cristianos y no lo son, pueden estar entre nosotros, dentro de la iglesia. Y nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque actúan como cristianos, hablan como cristianos, pero en su corazón todavía no han tenido un encuentro personal con el Señor y no están viviendo una vida real, auténtica, en sintonía con el Señor. En la porción de hoy veremos la necesidad de crecer en este contexto. Juan, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Él comienza esta sección situándonos en qué etapa de la historia de Dios nos encontramos nosotros. El último tiempo, ¿qué se refiere Juan con eso de que estamos en los últimos tiempos? Pues Juan se está refiriendo específicamente al intervalo de tiempo entre la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. Jesucristo mismo alertó que en ese intervalo de tiempo, en ese tiempo vendrían lobos disfrazados de oveja. Jesús mismo alertó a sus discípulos y les dijo, podemos leer en Mateo capítulo 24, los versículos del 1 al 14. Y leo, Mateo 24, del 1 al 14. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan a un tal Jesús Miranda que salió hace un tiempo por televisión diciendo que él era Jesucristo. Parece algo increíble, parece algo, ¿cómo es posible que alguien se atreva a ir a la televisión y decir semejante disparate? Pero ha sucedido, Jesús dijo que sucedería, ya lo hemos visto, así que cosas como estas peores vendrán. ¿Cuántas personas vendrán después de ese? Y diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Por eso es que Juan alerta, cuidado, porque muchos de nosotros somos vulnerables si estamos espiritualmente como niños, si no hemos crecido, si somos inmaduros espiritualmente. Cuidado, porque muchos serán engañados. Versículo 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. De hecho, en Turquía hace unos días ocurrió un terremoto horrible, hermanos. Miles y miles de personas fallecidas y muchas otras desaparecidas.
Tenemos que orar por nuestros hermanos en Turquía y por ese país. Oremos por ellos. Pero todo esto que Jesús dijo, nosotros lo estamos viendo. Hay guerras, hay rumores de guerra por todos lados, hay tensión entre naciones, hay desastres naturales, cosas lamentables que están sucediendo, pero Él dice todavía, esto no es el fin. Todavía. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Todas estas cosas están sucediendo. Tú y yo aquí no lo vemos. Pero hay muchos países donde los cristianos ya están siendo perseguidos desde el principio. De hecho, todos los apóstoles, con excepción de Juan, fueron mártires, murieron por causa de su fe, fueron perseguidos. Esto que estamos hablando se está viviendo desde el comienzo, desde el primer siglo. Los cristianos están viviendo esto. Y hoy en día, tú y yo quizás no nos hemos dado cuenta aquí, pero hay persecución en muchas partes del mundo por causa de nuestra fe. Y muchos falsos profetas, ahí viene la parte, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos hablando no del mundo, estamos hablando de la iglesia, ¿ok? El amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Todo esto no estamos hablando de la gran tribulación. Esto estamos hablando de lo que hoy se está viviendo en ese periodo de tiempo entre la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. Todo esto que Juan nos está diciendo, Juan simplemente le está diciendo, yo le estoy alertando porque esto ya lo dijo el Señor. Esto no es nada nuevo. Dentro de la iglesia van a salir engañadores. La gente afuera se asombra. Ay, mira eso en la iglesia. Son unos hipócritas. Sí, hay algunos hipócritas. No todos lo somos. Pero es cierto, de la iglesia, de entre nosotros van a salir algunos que no son auténticos cristianos. Y nosotros tenemos que crecer. Tenemos que crecer para poder identificar lo bueno de lo malo, para poder identificar la verdad de la mentira, la luz de las tinieblas. Nosotros estamos aptos, capacitados y tenemos todos los recursos espirituales que necesitamos para poder funcionar correctamente. En Mateo 7:15 Jesús lo describe a estos falsos maestros como lobos disfrazados de ovejas. Lobos disfrazados de ovejas. Una ovejita es inofensiva. Un lobo es un depredador. Pero hay lobos disfrazados de oveja. Lucen como oveja. Hablan como una ovejita. Pero en su corazón son lobos rapaces. De modo que Juan escribe a la iglesia para despertarlos a esta realidad, para que esté alerta. Ahora, alerta, no paranoicos. ¿Ok? No tenemos que estar ahora mirando al que está al lado y espiando por todos lados. No, quizás este es un falso profeta. No. Alertas, no paranoicos, no desconfiados, pero tampoco ignorantes de la verdad, de modo que podamos ser engañados y apartados de la verdad. Porque si usted es apartado de la verdad, su vida va a estar apartada de la verdad. Su vida va a estar fundamentada en engaños. Por eso es importante conocer la verdad y ponerla como fundamento en su vida. Y para que entendamos, también nos escribió para que entendamos la necesidad de madurar, de crecer, de no quedarnos en la superficie,
de seguir el proceso natural. Pero ese proceso natural del cristiano requiere una parte nuestra. Un niño, si no se alimenta bien, no va a crecer naturalmente bien. Nosotros necesitamos alimentarnos espiritualmente para poder crecer. Nosotros necesitamos avanzar en nuestra vida espiritual. Así que hoy vamos a ver los versículos 19, 22 y 23. Lobos entre ovejas. Y nos dice Juan en estas porciones, Juan intercala una cosa y él cambia de un tema y vuelve para el otro. Por eso escogí estos versículos dentro de este mismo pasaje bíblico que vamos a estar para organizar la idea mejor y entenderlo un poquito mejor. Dice en el versículo 19, capítulo 2 de Primera de Juan, salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Kevin, si me puede poner la primera imagen del primer punto, por favor. Que no todos son de nosotros. Gracias. No, el anterior. Lobos entre ovejas. Bueno, una de las cosas que sigue sorprendiendo a los creyentes y a los no creyentes es que haya falsos cristianos. Es que hayan gente que no sean auténticamente discípulos de Jesucristo dentro de la iglesia. Sin embargo, como vimos ahorita, en el grupo de los Jesús mismo lo anunció. Y en el grupo de los 12 apóstoles había uno que no era cristiano. Si en un grupo de 12 había uno que no era auténtico discípulo de Cristo, ¿qué se puede esperar en nuestras iglesias? ¿Qué se puede esperar? Aquel cuyo líder era el mismo Jesucristo. Y Jesucristo lo sabía desde un principio. Pero era necesario que estuviera ahí el hijo de mentira, el hijo de perdición, para que se cumpliese la profecía. Pero lo que le quiero dar a entender, para lo que quiero mostrarles a ustedes, es que desde el principio el mal se filtra dentro del grupo de creyentes, de discípulos. Ahí estaba Judas Iscariote, entre los 12. Pero llegó el momento cuando él mismo salió a la luz. Cuando llegó el momento de que saliera para que se manifestase que aunque estaba con ellos esos 3 años, no pertenecía auténticamente a ese grupo. Pero ya Dios tenía un hombre. Dios tenía a Pablo escogido desde el principio. Todavía Pablo no lo sabía, pero Pablo tenía un lugar entre los apóstoles. Así como Judas fue el hijo de perdición, también en nuestros tiempos hay dentro de la iglesia, entre el pueblo de Dios, muchos que aparentemente son creyentes y no lo son. En Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, Jesús en su oración dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que se cumpliesen las escrituras. Así que los falsos cristianos, aunque estén dentro de la iglesia, no fueron del grupo escogido por Dios para gustar de la gracia de Dios. La prueba de que una persona que decía ser cristiano no lo es que se apartó, salió de la comunión de la iglesia. Si hubiera sido auténtico cristiano, no hubiera salido de la comunión de la iglesia. Pero salió, dice Juan, para que se manifestasen que aunque estaban con nosotros, no eran de nosotros.
Por eso es que una de las cosas que nos caracteriza a nosotros en nuestro ministerio es que aquí no se pone mucha presión con la gente. La gente revela en su tiempo lo que son realmente. Cada uno de nosotros, usted puede estar años tras años tratando de aparentar algo que no es, pero va a llegar un día que lo que usted es va a salir a la luz. A mí me pueden engañar, pero a Dios, ¿quién puede engañarle? A Dios no hay nadie que le engañe. En algún momento saldrá a la luz. Juan nos da unas claves, algunos tips de cómo reconocer a esos falsos maestros y anticristos. Es interesante que él usa la palabra anticristo. Y dice que en este tiempo, este intervalo de tiempo, vendrá el anticristo, pero habla ahora de muchos anticristos. Y voy a hacer un paréntesis ahí para aclarar, porque Juan es el único que menciona esta expresión de anticristo. El anticristo va a ser aquel que va a tener un gobierno sobre todo el mundo en algún momento. Va a tener un gobierno tratando de suplantar el señorío de Jesucristo. ¿Ok? Ahora, los anticristos son esos falsos maestros que se levantan en oposición a la obra de Cristo en la tierra. Entonces estamos hablando de esos anticristos que se levantan entre nosotros. Y Juan nos dice algunas cosas que nos pueden ayudar a identificar a estos anticristos. En el versículo 19 podemos ver que él nos dice que han abandonado la verdad. Se han ido, han dejado la verdad. Una persona empieza a deslizarse, a apartarse de la verdad. ¿Dónde está la verdad? La palabra de Dios. Esta es la verdad. Esta es la revelación de Dios. Y Jesucristo mismo dice, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De modo que el que se aleja de la verdad, se aleja de Dios, se aleja de Jesucristo. Y entonces empieza a vivir una vida de apariencia. Te alejas de la verdad, entonces tienes que inventar tu verdad. Y vives de acuerdo a tu verdad. Y mi verdad, lejos de Dios, es una mentira. La segunda cosa que nos dice, versículo 22, que niegan a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y en el capítulo anterior vimos que niegan que Jesucristo vino en carne. Y esta es la corriente teológica de aquel tiempo que Juan está contrarrestando también en esta carta. Aquellos gnósticos que decían que Jesucristo no había venido en carne, que era imposible porque la carne es pecaminosa. Y si la carne es pecaminosa, Dios no pudo haber venido en carne. De modo, Jesucristo para ellos era un fantasma, para los gnósticos. Y Juan le está diciendo, el que no confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero que además no confiesa que vino en carne, el tal es un mentiroso. Ese es el anticristo. En eso no hay negociación. Hay cosas en la Biblia que mucha gente sacan doctrinas, pero que no están claras todavía, que no afectan nuestra salvación. Y las cosas que Dios no ha revelado completamente, se queda donde Dios lo puso. Nosotros no tenemos que inventar lo que Dios no ha dado todavía. Pero esto es básico para nuestra fe, para nuestra salvación. Si Jesucristo no vino en carne, entonces nuestra fe no tiene ningún fundamento. Si Jesucristo no vino en carne, no murió en la cruz, y si no murió en la cruz, aún nuestros pecados no han sido saldados, nuestra cuenta no ha sido saldada, y tú y yo estamos bajo condenación. Pero gracias a Dios por hombres como este que dijeron, espérense un momentito, no se dejen engañar. Jesucristo vino en carne, yo estuve entre los 12 discípulos, yo estuve con Él. Él vino en carne. Y aún después de su muerte, Jesucristo resucitó, aleluya.
Él vive para siempre. De modo que han abandonado la verdad, niegan a Jesucristo como el Hijo de Dios y niegan que Jesucristo vino en carne. Y además tratan de seducir a los creyentes. No, fíjense hasta dónde llegan estos falsos maestros, estos anticristos. No se conforman con vivir en la mentira, no se conforman con vivir vidas hipócritas, apartadas de la verdad. Ellos seducen, tratan de convencerle, susurran al oído para que también usted siga el mismo camino de perdición que ellos escogieron. Ojo con este tipo de personas. De este tipo de personas son las que Pablo y los demás escritores de la Biblia nos dicen, ni siquiera comas con ellos. Eso es peor que un mundano. Usted puede tener relaciones, amistad, es bueno, tenemos que crecer en esas relaciones con las personas de afuera, porque ¿cómo van a conocer? Pero aquellos que están entre nosotros, que viven vidas hipócritas, que saben, que ya han demostrado esos frutos de mentira y tratan de seducir a otros, a esos hermanos, apártelo de su vida. Son peligrosos, son como manchas dentro de la iglesia, son como una plaga dentro de la iglesia. ¿Ok? Tenemos que cuidarnos de ese tipo de personas porque, como dicen, las zorras echan a perder todo el sembrado. Mucho cuidado. Jesús mismo nos dijo que Él es el camino. No hay otro camino. Si niegan que Jesús es el Hijo de Dios, hermanos, estamos cerrando el único camino que nos lleva al Padre. No hay otro camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Así que el que no recibe, el que rechaza a Jesucristo, tampoco recibe al Padre. Porque Jesucristo es el único camino al Padre. Así que, ojo con esto, iglesia. Juan nos alerta, nosotros estamos claros con esto. En este intervalo de tiempo, entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús, todas esas cosas que Jesús ha anunciado están sucediendo. Incluso esto de que saldrán falsos maestros, que Juan los llama anticristo. Ahora, en los versículos 20, 26 y 27, vamos a leer. Juan nos dice, ok, estamos frente a una realidad. Hay anticristos, hay falsos maestros. Pero tú no tienes por qué caer en el engaño, porque tú tienes la unción de Dios. Tú tienes la unción de Dios y tú puedes detectar la mentira, tú puedes detectar el engaño. Vamos a leer, dice el versículo 20, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Si tú eres cristiano y tienes el Espíritu Santo, la verdad de Dios está en ti. Quizás el Espíritu Santo lo tienes apagado, quizás lo has desconectado, quizás lo tienes contristado porque estás viviendo de una manera que no le agrada a Dios. Pero todo lo que tú tienes para detectar la mentira, el engaño, para discernir, lo tienes. Dios te lo ha dado si tú eres cristiano. Dice, no he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 26. Os escribo esto sobre lo que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No es como en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo solamente venía como una unción. Así mismo se conocía en el Antiguo Testamento cuando ungían al rey. El Espíritu Santo venía sobre personas específicas. Ahora, en esta dispensación de los tiempos, tú y yo podemos tener de manera permanente la presencia de Dios por medio de su Espíritu. Y es lo que nos está diciendo aquí. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así que la unción, así como la unción
misma os enseña todas las cosas, y es verdad, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Juan nos abre los ojos a la realidad de que entre nosotros hay falsos profetas, anticristos, que tratan de apartarnos de la verdad. Pero, esa palabra ahí es importante, pero, no corras, no vayas tan rápido. Pero los verdaderos cristianos tenemos la unción de Dios, de modo que no tenemos que caer en ese engaño. La unción, a veces tenemos un mal entendimiento de qué significa esto de tener la unción de Dios. Y suena algo como para algunos cristianos, ese pastor está ungido, el ungido de Dios. Sí, en el Antiguo Testamento se usaba para identificar a ciertas personas, hombres y mujeres de Dios, que Dios ungía de una manera especial. Por eso se quedó eso de que el ungido de Dios. Hermanos, si usted es cristiano, si usted confesó a Jesucristo como su Salvador, usted también es ungido de Dios. Porque la unción no es más que la presencia de Dios permanente en el creyente por medio de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo de Dios mora en ti. Y si el Espíritu Santo de Dios mora en ti, usted es un ungido de Dios. Usted está ungido. Por eso, pero aquellos que son falsos creyentes no cuentan con ello. No contaban con mi astucia, como decía Chapulín Colorado, ¿verdad? No contabas con mi astucia. Ellos se creen muy sabios, tratan de engañar, pero se están enfrentando contra el mismo Dios que ha dado su Espíritu Santo y nos da discernimiento. Pero iglesia, lo triste de esto es que a veces estamos nosotros como dormidos. Lo triste de esto es que tenemos todo lo que necesitamos, todos los recursos, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo entre nosotros, tenemos el poder venir en oración a Dios a cualquier hora, en cualquier momento, pero no usamos los recursos que Dios nos ha dado. Estamos paralizados, no crecemos, seguimos como niños espirituales y por tanto caemos en el engaño siguiendo a hombres y no a Dios. Siguiendo figura y no a Dios. Siguiendo falsas creencias, siguiendo filosofías humanas. Siguiendo tradiciones, supersticiones, cuántas cosas creemos y no vamos a la palabra. ¿Cuántos de los cristianos constantemente usted le oye repetir frases que dicen, la Biblia dice? A ver, recuérdame una. Ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia dice eso. ¿Dónde dice eso? La Biblia no dice eso, hermanos, pero no hemos leído la Biblia. ¿Qué otra cosa ustedes han escuchado? A ver, ayúdenme. Dice la Biblia, el que madruga Dios lo ayuda. ¿Dónde usted leyó eso? Por favor, si no ha leído la Biblia, mejor mira, cállese, porque la ignorancia sale a la luz. Aunque el Espíritu Santo ha dado el don de la enseñanza a algunas personas en la iglesia, como es el caso del pastor, los maestros, en la escuela bíblica y todo eso, el pastor presenta la palabra de Dios. Yo le enseño lo que dice la Biblia, pero yo no puedo revelar la palabra de Dios. Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Yo les explico la palabra de Dios. Yo les muestro lo que dice la palabra de Dios, pero es el Espíritu Santo que obra en ti y te revela esa verdad. El viernes pasado yo estaba conversando con mi esposa y yo me quedaba admirado. No de mirarte a ti, no era de eso ahora. Mi esposa está afilada porque no está con los niños hoy. Era porque estaba mirando a Donald, a Carlos. Carlos es un niño espiritual, espiritualmente hablando. Pero el viernes estábamos hablando del sermón anterior y estábamos hablando precisamente de este
pasaje donde Juan le habla a la iglesia como una familia, hijitos, jóvenes, padres. Y Carlos lo explicó de una manera tan clara, con tanta convicción, fue para él algo tan fácil de explicarlo y lo hizo tan bien, que yo dije, wow, algunos cristianos que llevan tantos años en el evangelio no pueden explicarlo así como lo hizo él. Y me recuerdo las palabras de Jesús cuando le dijo a Pedro, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿verdad? Sino el Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Porque esa verdad no se conoce por medio de estudio, de esfuerzo humano. Se conoce por revelación de Dios a nosotros. Usted tiene la palabra de Dios y usted puede leerla, que si usted no la lee con la claridad, con el Espíritu Santo obrando en usted, usted no entiende nada. Usted le parece eso muy aburrido, usted le parece la palabra que yo no entiendo eso. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, esa palabra toma vida en usted. Esa palabra puede aplicarse de una manera clara. Usted tiene cómo aplicarla. Usted además tiene el poder para obedecerla. Pero el Espíritu Santo es importante, es necesario, es imprescindible para poder obedecerla. Ahora, no es suficiente conocer la verdad. No es suficiente conocer esa revelación de Dios que es Jesucristo mismo. No es suficiente. Nosotros necesitamos obedecerla y permanecer en ella. Ahora, no es que estoy diciendo que no sea importante conocerla. Es importante conocer la verdad. Es importante conocerla. Es revelada por medio del Espíritu Santo. Pero además es necesario, es imprescindible que usted, una vez que conozca la verdad, viva por ella. Que usted la obedezca. Y que además, no un día a la semana, no un día al mes, no, que permanezca en ella. Y esto nos lleva al último punto, y en los versículos 24, 25 y 28 dice Juan, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿De qué está hablando él? De ese evangelio que se les predicó desde el principio, que lo que hemos hablado, le hemos enseñado y ustedes creyeron, permanezca en ustedes. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, versículo 29, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. A mucha gente no le gusta lo novedoso. Le gusta venir a la iglesia para escuchar un mensaje nuevo, algo diferente. Hermanos, yo no le voy a hablar algo diferente. Usted va a venir a escuchar la palabra de Dios, que es la misma de hace siglos. Pero para usted, esa palabra que es la misma, va a adquirir un significado tremendo. Va a abrirle los ojos en su circunstancia. Y usted va a saber cómo aplicarla, cómo vivirla, cómo obedecerla. Va a abrir sus ojos a nuevos horizontes. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo y transforma nuestras vidas. La palabra de Dios es vigente. Se aplicó en tiempos antiguos y es la misma palabra y se aplica hoy en tu tiempo, en este tiempo moderno. La palabra de Dios es palabra viva. Muchas veces permanecer en la palabra, permanecer en la verdad, exige sacrificio. Muchas veces nos pone delante de muchos y somos objetos de crítica, de burla. Sí, es cierto.
porque somos minoría y siempre vamos a ser minoría aquí en este mundo. Los que creen la verdad siempre van a ser minorías. Y si usted se encuentra entre la mayoría en un grupo, oiga, evalúese, porque la mayoría no son los que creen en el Señor. Desgraciadamente, es la realidad. Exige sacrificio muchas veces. Jesús mismo dijo, el que no toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de ser mi discípulo. Es cada día, hermanos, no es un día. Usted no come un día a la semana, porque si no, no llega aquí el domingo. Usted tiene que alimentarse todos los días. Y todos los días seguro come desayuno, almuerzo y comida, si es como yo. Usted necesita ser constante en su alimentación para poder ser constante en su crecimiento. En la vida espiritual es el mismo principio, Usted necesita estar alimentándose constantemente para poder crecer. Mi insistencia constante para que usted sea parte de los grupos de impacto, para que usted participe en los cultos, para que usted participe en la enseñanza, en el aprendizaje en la iglesia, no es por gusto, hermanos. No es para mi interés, no es para mi beneficio. Mi interés sí, pero no mi beneficio. El que se beneficie es usted. Mi responsabilidad como pastor es velar por su crecimiento. Y por eso no me voy a cansar de insistir. Si usted no lo hace, ya queda de parte suya. La perseverancia es la clave del éxito en cualquier área de su vida. Si usted no persevera, no ve triunfos, logros en su vida. Si usted no persevera en su trabajo, no va a tener una cuenta de ahorro, no va a poderse comprar la casa de su sueño, no va a poder comprarse el carro que quiere comprarle a su esposa para el día de San Valentín. ¿Cierto? Javier ya tiene Bueno, es importante, hermanos, que nosotros seamos perseverantes. Si usted no persevera en su carrera que está estudiando, ¿cómo va a llegar a obtener su título? Debe ser perseverante para poder ver triunfo. ¿Qué hacemos nosotros? Oramos por un tiempo. El Señor nos respondió un mes, pasó 2 meses y el Señor nos responde. ¿Qué pasa? Kevin, ¿qué pasa? Se frizó la imagen. Todavía estamos en el primer punto. ¿Tengo que volver para atrás o tú vas a ponerlo? Entonces, muchas veces nosotros nos quedamos a la mitad. ¿Y qué decimos? No, Dios no me respondió. No. Es que tú no perseveraste. Tiraste la toalla antes de tiempo. Pero Dios tiene en cada tiempo, en cada momento, para cada momento, el resultado que quizás tú estás esperando. Pero tenemos que perseverar. Llegará el día cuando el Señor volverá por su iglesia. Y mi pregunta para ti es, ¿serás como aquellas vírgenes prudentes o serás como aquellas vírgenes insensatas de la parábola de Jesús? Las prudentes tenían su lámpara encendida, ¿verdad? Pero no solamente eso, tenían un recipiente con aceite de reserva para que cuando se acabe el aceite de sus lámparas, poder seguir con las lámparas encendidas. Las insensatas dijeron, no, él va a llegar. Eso somos nosotros, ¿verdad? Los hispanos somos así, confiados. Mucho optimismo de que la cosa va a salir bien, pero poca preparación, poca planificación. Y vamos allá y tenemos nuestra lámpara, pero sin aceite de reserva. Y el novio se demoró. Y se demoró. Y el aceite se estaba acabando. Y dijeron las insensatas, vamos a salir a comprar. Entonces salieron a comprar, pero mientras fueron a comprar llegó el novio. Y cuando llegó el novio ya no estaban en la fiesta, se perdieron la fiesta. Cuidado que no nos pase eso. Tengamos el aceite constante en nuestra lámpara. Tengamos nuestras lámparas encendidas. El Espíritu Santo en nosotros, obrando. Así que finalmente nos da la manera de saber si estamos perseverando en Cristo o no. ¿Estás reflejando a Cristo con tus acciones? ¿Qué dice el versículo 29?
Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Tú quieres evaluarte a ti mismo. ¿Dónde estás? A ti misma. ¿Dónde estás? ¿Estoy andando en la justicia de Dios? ¿Estoy andando de acuerdo a los principios bíblicos? ¿Dónde estoy yo? Como conclusión, hermanos, quiero hacerle una pregunta. ¿Es para ti una prioridad tu desarrollo espiritual? No me contestes, ni con tu mirada, ni con tu expresión. Ponme una expresión neutral. La voy a mirar a todos ustedes, pero ponme a ver si puedes. ¿Cuán importante es para ti el crecimiento espiritual? ¿Lo tienes como parte de tu plan, de tu proyecto de vida? Yo sé que muchos de nosotros están haciendo planes de cómo traer a su familia de su país. Muchos de nosotros están haciendo planes de cómo empezar a ahorrar para el down payment de la casa que quiere comprar. Muchos de nosotros están haciendo planes para comprarse su carrito. Muchos de nosotros están haciendo planes para muchas cosas. Ahora, dentro de tus planes está crecer espiritualmente. Porque si no crecemos espiritualmente no vamos a poder amar como Jesús nos dijo que amáramos. Si no crecemos espiritualmente vamos a ser engañados y vamos a perder muchas cosas. Tenemos que crecer. Ahora, si tu respuesta es sí, eso es parte de mi plan, yo quiero crecer y yo lo quiero en serio, no es solamente un deseo utópico, no, es una realidad, yo lo quiero. En inglés le dicen a los deportistas, how bad you want it. ¿Cuán seriamente tú lo quieres? ¿Cuánto realmente tú lo anhelas? ¿Cuánto tú quieres realmente ganar? El entrenador le dice a su equipo, how bad you want it. How bad. ¿Tú realmente quieres ganar? Go for it. Ve por ello. Ve por ello. ¿Cuánto en seriamente tú lo deseas? Ahora, ¿cuál es tu plan? Si tu respuesta es sí, yo lo quiero y lo quiero seriamente, ¿cuánto lo deseas? ¿Y cuál es tu plan para adquirirlo? ¿Qué estrategia te estás poniendo para lograr ese crecimiento? Porque si tú no te planificas, si tú no dices, bueno, todos los días a tal hora yo voy a tener mi devocional. ¿Qué pasa con nosotros? Que no lo planificamos y entonces el devocional se queda para cuando me sobra el tiempo. ¿Qué pasa? Que a ninguno de nosotros nos sobra el tiempo y nos pasamos una semana, 2 semanas, 3 semanas y no leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque no es parte de nuestro plan. Hermano, si tú lo quieres de verdad, tienes que hacer un plan. Tienes que elaborar una estrategia. Debes ponerlo como algo en tu estilo de vida, como algo como comer, como ir a la escuela, como ir al trabajo. Ponle un horario. No negocies el tiempo de comunión con tu iglesia. No negocies el tiempo de servir al Señor. No negocies lo sagrado, lo que es santo, lo que es el Señor. Y finalmente, fortalecer nuestras convicciones cristianas nos evitará muchos deslices en nuestra vida y nos ayudará a estar firme en nuestra fe, aun cuando vengan esos anticristos que quieren alejarnos de la verdad. Mi exhortación para ti, cristiano. Fíjense, si ustedes leen en la porción, el título de esa porción en la Biblia, en la Reina Valera del 60, dice el anticristo. Aquí el tema principal no es el anticristo. Sí, habla del anticristo que vendrá, habla de los falsos, pero ¿sabes qué? Como dijo Juan, pero, la palabra pero aquí tiene una gran importancia. Porque podrán haber anticristo, pero yo tengo la unción del Santo. Yo tengo los recursos que necesito. Ahora, ¿somos lo suficientes maduros para saber cómo usar esos recursos? Para saber discernir, para saber amar como Dios nos manda a amar. Eso se lo dejo de tarea. Que el Señor les bendiga.